Pero creo que con absoluta objetividad yo puedo afirmar que nunca en la historia del Perú se ha llegado a la inmundicia impresa que representa hoy día esa prensa chicha que maneja Montesinos. Nunca, jamás en la historia del Perú. Y me pregunto si en algún país latinoamericano ha habido o hay algo parecido. Cuando uno despliega, yo lo hice al segundo día de mi estancia en Lima, sobre una mesa, esas primeras páginas de esos pasquines pestilentes, yo sentí vergüenza, yo sentí un sonrojo, ya no como peruano, sino como ser humano. ¿Cómo puede el ser humano llegar a esa exhibición de deshonestidad, de vulgaridad, de chabacanería? Es decir, cómo la vileza, la infamia puede convertirse en letra impresa, ¿y cómo puede haber una sociedad que lo acepte? Y lo compran, ¿no? Bueno, no sé si lo compran, puede ser que no creo que tenga necesidad de venderse esa prensa que paga pues la dictadura con el dinero de los peruanos. Pero que se exhiba, que esté colgada allí, para envenenar, para envilecer, encanallar el espíritu de los ciudadanos. A eso no se ha llegado nunca, Beto, jamás en la historia del Perú. Yo he vivido en dictadura. ¿La prensa realmente tiene el poder suficiente para controlar a una sociedad? Hoy, en Historia de un Libro, analizaremos la novela Cinco Esquinas del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Existen algunos documentales y diversas crónicas sobre la forma en la que operó la prensa peruana en una de las épocas más siniestras del país, la dictadura de Alberto Fujimori. Esa regulación del contenido en los canales de televisión y los titulares que salían en los periódicos que eran dictados por el asesor Vladimiro Montesinos, con la finalidad eficaz de controlar la información que podía ver el Perú. Este tema es recurrente en la actualidad en muchos círculos de conversación o debates de peruanos que intentan hacer una catarsis ciudadana, avergonzados quizás de esa época abyecta que vivimos, muchos de ellos que participaron favoreciendo al régimen y que ahora guardan la apariencia de prensa libre. Pero Rosa María ya te bloqueó. Rosa María, Rosa María, si me estás escuchando, aún recuerdo tu época fujimorista. Nadie se acuerda. La historia que cuenta Mario Vargas Llosa, y esto quizá haya sido motivo por el cual se ha dicho que esta novela es de baja calidad literaria, no es una reflexión profunda del ser o una nueva conversación en la catedral. La trama es de sencillo entendimiento. Comienza con un suceso inesperado para la vida de Enrique Cárdenas, que es un empresario poderoso de la Lima de los años 90, el cual recibe la visita de Rolando Garro, un periodista y director de la revista Destape. Este le enseña unas fotos escandalosas del empresario y se compromete a no mostrarlas en público. Sin embargo, de una forma intrépida, le hace el ofrecimiento para que Cárdenas pueda invertir cierta cantidad de dinero en su revista, ante lo cual el empresario entiende que esto se trata de un chantaje subrepticio. Y es ahí donde se centra el drama de la novela, que en cierto momento contiene matices policíacos porque hay violencia, asesinatos sin resolver y algo de intriga, para luego convertirse en una novela política, en la que podemos entender que las personas poderosas económicamente en esos años trataban de solucionar o miraban como un arreglo seguro a sus problemas, contactándose con un personaje que aparece en ciertos momentos en la historia y que tiene un seudónimo popular y temido, el famoso Doc o Doctor. La novela desde la portada del libro te da pistas del núcleo histórico en que se centrará todo el desarrollo de la ficción. Una Lima incandescente por el terror que impartía los grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, y por supuesto que el ejercido por el gobierno de Fujimori a través del Grupo Colina. Los famosos toques de queda, que actualmente los que nacimos en los 90s ahora sabemos de qué se tratan. Sin duda era un periodo convulsivo el que vivía nuestra sociedad peruana, que estaba siendo enajenada moralmente por todos sus ángulos, tanto social, económica y políticamente.
Vargas Llosa aporta desde la literatura el ingrediente indicado para que eso fuera más desastre todavía: la función de la prensa chicha, esa que ahora muchos quieren olvidar, esa función que era husmear la basura humana e investigar la vida íntima de los personajes contrarios al régimen fujimorista, para desacreditarlos en público con cosas pueriles a través de sus titulares. Por otro lado, se ha planteado que esta novela es quizá una de las más ligeras que ha escrito Vargas Llosa, y esto se deba porque para muchos, las novelas de un Nobel de literatura tienen que estar a la altura de la distinción, tienen que generarte fragmentaciones en la conciencia, deben tener complejidades en la construcción de sus personajes, y siendo objetivamente sinceros, esta novela no presenta tales características. No hay escenas que te impacten o te produzcan alguna expectativa en la trama. Poniendo un ejemplo, en la aparición del Doc, que para entendimiento del lector es Vladimiro Montesinos en la vida real, este se percibe como un personaje común que no tiene otra función más que la de amenazar sutilmente a sus enemigos, y esto le hace un flaco favor a la historia del personaje. Asumiendo que la carga psicológica que se podría explotar de Montesinos es vasta en una novela. Ahora, esto se puede justificar porque la historia no es la vida de Montesinos, y quizá Vargas Llosa solo quiso dar una mención pasajera, aunque si hablamos de prensa chicha, entendemos que no hay mejor protagonista que este personaje siniestro. Para finalizar, la gran virtud que tiene Cinco Esquinas es que es la excusa perfecta para poder hablar de la prensa en esa época de la historia del Perú. No es una novela que toque fibras literarias y te cambie la conducta, pero sí quizá logremos entender desde la ficción el trabajo que ejercían los titulares periodísticos en esos momentos de la historia. Prensa que en la primera y segunda vuelta de las elecciones de 1990 apoyaban fervientemente a Vargas Llosa, y que luego que éste perdiera las elecciones se acostaron en la cama con la dictadura para complacer al gobernante de turno. Quizá con el prestigio que goza Mario Vargas Llosa podamos hacer un hincapié importante en esto que quizá ahora heredamos con otro título diferente, ya no la llamada prensa chicha, sino la televisión basura. Agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal, las pocas personas, espero que se suscriban mucho más. Y para terminar, simplemente quería decir que la novela de Vargas Llosa es una ficción que habla sobre el comportamiento de la prensa en los años 90, que fue un comportamiento deplorable, y que nos lleva a una reflexión para entender cuál es el verdadero objetivo que tiene que tener la prensa, ya que usa nuestra libertad de expresión, que es la libertad de todos los ciudadanos. Y nosotros como ciudadanos debemos fiscalizar este tipo de noticias, no interviniendo, sino asumiendo una posición de veedores, ¿no?, de qué es lo que se difunde y hacer caso a las verdaderas noticias. Muchas gracias y espero que se suscriban muchas más personas. De igual forma les voy a estar exigiendo por redes sociales que lo hagan.